Buenas, sean bienvenidos a este podcast. Estoy con ustedes nuevamente, Viannelli Peña. En el episodio de hoy vamos a continuar con este tema que abrimos la semana anterior. Un tema que es muy interesante y que genera tantas opiniones. La reforma constitucional. Y si bien ya vimos qué es una constitución, tenemos que hablar de la Constitución Dominicana. Hablando un poco de su historia, la Constitución Dominicana, ya saben, se firmó en la ciudad de San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Para su creación se formó una junta con representantes de las provincias principales de aquella época y se tardó alrededor de mes y medio en ser completada. El primer artículo de nuestra Constitución establece lo siguiente: el pueblo dominicano constituye una nación organizada en estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Si bien es cierto que nuestra Constitución se considera que es del tipo rígida, en ocasiones ha sido flexible, ya que esta ha sido reformada en bastantes ocasiones, y eso es muy importante y tenemos que añadirlo a su historia. Es que entre las reformas que ésta ha tenido podemos resaltar la primera, que fue realizada por el general Pedro Santana en su posición como presidente el 25 de febrero de 1854. Pero también una que es el mejor ejemplo que podríamos utilizar para medir la importancia y el impacto de una reforma constitucional en un país, y es que es la reforma de 1963 por el profesor Juan Bosch. Esta reforma, para los que tienen un poco de conocimiento al respecto y recordarán, tuvo un gran impacto y muchas consecuencias, entre ellas el golpe de estado propiciado al profesor Juan Bosch como presidente, pero más que todo las revueltas iniciadas, que su mayor motivo fue que se dieron cuenta de lo beneficioso que era esta reforma. Y es que en varias entrevistas se ha tratado el fatídico acontecimiento del golpe de estado al gobierno presidido por el profesor Juan Bosch, y muchos han señalado que dicha constitución estableció una serie de derechos políticos, civiles y sociales y principios y normativas institucionales que la sitúan como la más avanzada, liberal, democrática y progresista de la historia de la nación. Sin embargo, recordarán también que fue un tiempo desestabilizador para el país, que muchos aprovecharon, sí, muchos supieron aprovechar este tiempo para su propio beneficio. Y es que la magnitud del impacto de esta reforma fue tan grande que terminó con una ocupación, como se recordarán. Ahora, yo considero que en la actualidad, con los métodos de organización y las diferentes instituciones que interfieren en una modificación a la Constitución, es muy difícil, en mi opinión, que una reforma llegue a impactar de la misma forma que la de 1963. Porque, bueno, pues son muchos los factores que ahora mismo tenemos que son beneficiosos realmente y que complicarían este proceso. Y aquí, ¿por qué no hablamos también de qué es el Tribunal Constitucional? Y leyendo su definición podemos decir, bien, el Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa de principios de supremacía constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución, cuida que las leyes, los órganos del Estado y los particulares no vulneren lo dispuesto por ella. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional fue concebido por la Constitución como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Y asimismo, el artículo 1 de la Ley 137-11 define el Tribunal Constitucional de la República Dominicana como el órgano supremo encargado de la interpretación y control de la constitucionalidad. Es independiente y autónomo de los
poderes públicos y de instituciones del Estado Dominicano. En ese sentido, podemos decir que el Tribunal Constitucional se encarga de velar porque la Constitución sea respetada. Y por eso tiene mucho y juega un papel muy importante ahora cuando se habla de reforma constitucional. Y es que ya habiendo visto la historia de nuestra Constitución, podemos decir que ha sido reformada en varias ocasiones. Y que cada una, no es un proceso muy fácil realmente reformar una Constitución. Y es que el artículo 269 de la Constitución misma dice, iniciativa de reforma constitucional. Esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo, por lo que no es un proceso muy fácil el de reformar una Constitución. Y tenemos que resaltar algo aquí que nos proporciona Dominicana Temática, perdón si dije mal el nombre de la página, pero nos dice, mira, las 39 modificaciones realizadas a la Constitución han sido por 14 gobiernos distintos a lo largo de la historia de la República Dominicana, de los cuales por lo menos 6 presidentes impulsaron más de una modificación durante los periodos que encabezaron, entre ellos Pedro Santana, Buenaventura Báez, que no nos sorprende porque Buenaventura Báez bastante años que duró ahí, Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer. La mayoría de las modificaciones a la Constitución han sido coyunturales y precipitadas por una crisis, un golpe de Estado o por una intervención militar. Y otras ha estado el debate de establecimiento o no de la reelección y el empeño de los gobernantes de tener mayor poder desde la presidencia. Y es que de esto es que vamos a tratar de abordar ese tema en el siguiente episodio, cuando hablemos de qué se está buscando con la reforma constitucional. Bien, seguimos. En principios podemos decir que ha sido la voluntad de los últimos gobernantes de estos tiempos, detrás de lo que se destacan Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Aquí nos dice también una opinión personal, dice, a mi entender significa corrupción, destrucción de las prácticas democráticas y uso y abuso de los recursos del Estado, debilidad institucional y retroceso económico de un país. Esto nos dice, imagino que quien escribió el artículo. Bien, podemos entender en este sentido que, reformar una Constitución no es un proceso simple ni fácil, aunque nuestra Constitución cuenta con 39 modificaciones y que, como nos dice, la mayoría han sido por voluntad. Lo que se busca ahora con la reforma que se está dando es lo contrario, se puede decir. No lo que se busca internamente, sino lo que se busca desde afuera. Vamos a decir la ciudadanía, que no sea una reforma simplemente para ampliar la reelección, pero de este tema estaremos hablando en el siguiente episodio, sino que sea una reforma que busque realmente, si es necesaria, en todo caso si sea necesaria, que no sea solamente para cumplir con los deseos de una persona o de varias, porque lo que se debe buscar en verdad es que la Constitución se respete lo más posible y que sea modificada en menor medida, que no sea modificada cada vez que haya un nuevo gobierno, que así es que se está dando. Realmente, como pudimos ver ahí, nos habló de 4 presidentes distintos que han intentado realizar una modificación a la Constitución. Entonces, lo que se debe buscar es que cada
no se ve la necesidad de tener que realizar otra modificación. Bueno, esto fue todo por este episodio y como recomendación pues hoy les dejo un viaje por la historia, que es un canal dominicano donde van a poder encontrar contenido sobre nuestro país y hay un video específico sobre la Constitución Dominicana, pues se los recomiendo. Esto ha sido todo, nos vemos en un próximo episodio.